Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En el siempre cambiante universo del entretenimiento turco, pocos nombres logran mantenerse de manera constante en el centro de la polémica. Uno de ellos es, sin duda, Bararduk, actor consagrado cuya vida privada ha estado bajo los reflectores desde hace años. Esta vez, sin embargo, no fue una nueva aventura amorosa ni un proyecto televisivo lo que lo llevó a los titulares, sino las inesperadas y filosas palabras de su exesposa, la actriz y guionista Gupse Özay. Durante semanas, el silencio del intérprete frente a las acusaciones y rumores que involucraban a la actriz Elçin Sangu había generado un murmullo constante en los pasillos de la prensa rosa. Pero la verdadera sacudida llegó cuando Özay rompió su tradicional discreción, con declaraciones dirigidas tanto a la opinión pública como a su círculo cercano. Reprochó a Arduk su aparente falta de carácter frente a la tormenta mediática. El silencio, en ocasiones, es el peor error que alguien puede cometer, señaló, según filtraciones de su entorno. El impacto de sus palabras no tardó en propagarse. En redes sociales, miles de usuarios se sumergieron en un acalorado debate. Por un lado, quienes consideraban que Özay tenía razón, un artista de la talla de Arduk, con seguidores fieles en todo el mundo, debía afrontar los rumores de manera clara y directa. Por otro, quienes juzgaron inapropiado que una exesposa opinara públicamente sobre los asuntos privados de alguien con quien ya no comparte vida. El escenario, como suele ocurrir, se convirtió en un hervidero de posturas encontradas. En este punto, surge una pregunta inevitable para ustedes, nuestros seguidores de News Around. ¿Creen que una figura pública debe hablar siempre cuando su nombre está envuelto en la polémica? ¿O acaso el silencio también puede ser una forma de defensa legítima? Nos interesa leer sus respuestas en los comentarios. Y no olviden, mientras reflexionan sobre esta cuestión, apoyar a nuestro canal con un me gusta, suscribirse y, si desean ayudarnos aún más, unirse mediante el botón de miembros para seguir trayéndoles contenido exclusivo. Lo llamativo de esta situación es que Gupse Özay no se limitó a cuestionar a su expareja, sino que además sugirió que la pasividad de Bar afectaba no solo a su imagen personal, sino también a su entorno familiar. Sus frases, cargadas de un trasfondo emocional evidente, parecían insinuar un ajuste de cuentas pendiente desde la época en que compartían matrimonio. Allegados a la pareja, en declaraciones extraoficiales, recordaron que los desacuerdos no eran ajenos a su convivencia y que uno de los principales reproches de Özay siempre había sido la tendencia de Arduk a priorizar su carrera por encima de la vida familiar. Lo cierto es que la manera en que Özay decidió expresarse no fue interpretada como un simple comentario pasajero. Para muchos, sus afirmaciones contenían un tono de resentimiento, quizá acumulado tras años de diferencias y silencios. De hecho, algunos medios locales sugieren que no solo estaba hablando de los problemas actuales de su exmarido, sino que utilizó la ocasión para exponer aspectos ocultos de su vida conyugal. Quien permanece callado, alimenta los rumores, habría sentenciado la actriz, dejando claro que su paciencia había llegado a un límite. La reacción en el entorno de Elçin Sangu tampoco se hizo esperar. Fuentes cercanas a la intérprete aseguraron que la joven se mostró sorprendida y hasta incómoda por la intensidad de las declaraciones de Özay. Según esos testimonios, Sangu considera que estas críticas están dirigidas exclusivamente a Arduk y que no deberían involucrarla a ella. Aún así, no pudo evitar sentir que nuevamente su nombre quedaba atrapado en una narrativa que reabre viejas heridas mediáticas. En este contexto, la figura de Bar Arduk aparece más enigmática que nunca. Sus amigos aseguran que no piensa responder, que su postura sigue siendo la misma, dejar que el tiempo diluya la controversia. Sin embargo,
la opinión pública no parece estar dispuesta a aceptar la indiferencia como estrategia. Cada silencio del actor se convierte en un nuevo argumento para sus detractores y, paradójicamente, en un combustible que mantiene viva la polémica. Y aquí queremos detenernos de nuevo para preguntarles a ustedes, ¿qué harían en el lugar de Baraduk? ¿Romperían el silencio con una declaración contundente o preferirían mantener la calma y esperar a que el huracán mediático pierda fuerza? Compartan sus ideas, porque en Newsaround nos interesa saber qué piensan los seguidores internacionales sobre las estrellas turcas que tantas pasiones despiertan. Lo más intrigante, sin embargo, es la percepción de que estas declaraciones de Gupse Özay no solo constituyen una crítica personal, sino también un mensaje dirigido a la familia del actor. En particular, se ha interpretado que la actriz apuntaba indirectamente a la madre de Arduk, conocida por su costumbre de no pronunciarse sobre las relaciones sentimentales de su hijo. El silencio dañó no solo a Bar, sino también a toda su familia, habría dicho Özay. Tales palabras abrieron un nuevo capítulo de especulaciones sobre posibles tensiones ocultas entre ambas familias. En paralelo, el público se pregunta, ¿por qué ahora? ¿Qué motivó a Özay a hablar después de tanto tiempo de discreción? Algunos sostienen que se trata de una estrategia inconsciente para debilitar la imagen de Arduk justo en un momento en el que su carrera parecía revitalizarse con nuevos proyectos. Otros creen que, más que un cálculo mediático, lo que vemos es el desahogo genuino de una mujer que, después de años de silencio, decidió expresar lo que sentía. El futuro inmediato de esta historia es incierto. Todo depende de si Bar Arduk decide finalmente tomar la palabra o si insiste en prolongar el mutismo que tantos conflictos le está generando. Lo que resulta claro es que cada gesto, cada frase y cada omisión de este triángulo compuesto por Arduk, Özay y Sangu será analizado con lupa por los medios y comentado hasta el cansancio en las redes sociales. Queridos seguidores de Newsaround, queremos que formen parte de esta conversación. ¿Qué opinan de la valentía de Gupse Özay al decir lo que piensa? ¿Es una muestra de autenticidad o un error que reabre heridas del pasado? Y, sobre todo, ¿qué futuro le auguran a Bar Arduk frente a la presión creciente de la opinión pública? Déjenos sus comentarios, suscríbanse al canal, denle like a este video y recuerden que con el botón miembros pueden apoyarnos aún más para seguir ofreciéndoles las historias más sorprendentes del mundo de las celebridades. El huracán mediático apenas comienza y todo indica que este episodio será recordado como uno de los momentos más turbulentos en la vida de Bar Arduk. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.